Bienvenidos a Hablando Ando, un podcast donde exploraremos las maravillas del lenguaje y su papel en nuestra vida. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir las habilidades lingüísticas y discursivas que nos permiten comunicarnos de manera efectiva en el mundo real. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo aprendemos a hablar? ¿Qué procesos intervienen en la comprensión y producción del lenguaje? Para ello, nos acompañan tres expertos lingüistas, la doctora Dariana Ortega, el doctor Gabriel Mendívil y la doctora Cristal Villegas. Ellos nos acompañarán durante esta sesión para explicarnos estos procesos complejos. Hola, soy Dariana Ortega, lingüística y especialista en adquisición del lenguaje. Pues en mi trabajo he estudiado cómo los niños y los adultos aprenden a usar el lenguaje de la manera efectiva. Aquí existen diferentes teorías, pues, que explican este proceso, como la teoría innatista de Chomsky, que sugiere que nacemos con una predisposición innata para el lenguaje, o la teoría sociocultural de Vygotsky. Explica que el lenguaje es un hecho social, ¿no? Que se desarrolla a través de las interacciones dentro de la comunidad. La adquisición de este no implica solo la exposición del niño a las palabras, sino también un proceso interdependiente de crecimiento entre el pensamiento y el lenguaje. Oh, muy bien. Y, doctora, ¿qué papel juegan estos marcos teóricos en la evaluación del desarrollo lingüístico y discursivo? Bueno, comprender estos marcos nos permite diseñar herramientas de evaluación más precisas y efectivas. Al conocer los diferentes procesos involucrados en el aprendizaje del lenguaje, pues podemos identificar las fortalezas y debilidades de cada individuo, ¿no? Y también adaptar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a sus necesidades específicas. Muchas gracias, doctora. El español es un universo lleno de matices y sutilezas. ¿Qué características lo distinguen del lenguaje escrito? ¿Y cómo podemos utilizar los recursos pragmáticos para transmitir significados e intenciones? Muy bien, muy buenas tardes. Yo soy Cristal Villegas, profesora de español y experta en comunicación oral. Muy bien, déjate explico. El español oral se caracteriza por ser dinámico, espontáneo y contextualizado, a diferencia del lenguaje escrito, que tiene una estructura más formal y rígida. El español oral permite mayor flexibilidad y adaptación a las diferentes situaciones comunicativas. Muy bien. ¿Y cómo influye el contexto en la producción e interpretación del lenguaje oral? Mira, el contexto juega un papel fundamental en la manera en que nos comunicamos. El tono de voz, los gestos corporales, la expresión facial y el entorno físico son solo algunos de los elementos que influyen. Claro, en la interpretación del mensaje oral es importante tener en cuenta estas variables para comprender el significado completo de una conversación. Muchas gracias. Quisiera hacer un par de preguntas. Ah, ¿Qué es un género discursivo? ¿Cómo se clasifican y cuáles son sus características? Ok, soy Gabriel Mendívil, soy especialista en el análisis del discurso y pues yo puedo contestar sus preguntas. Los géneros discursivos son patrones de comunicación establecidos que se utilizan en contextos específicos. Cada género tiene sus propias características lingüísticas como el vocabulario, la sintaxis y la estructura textual.
Entre las características generales se destacan las siguientes. El primer punto, el hablante o enunciador, se encuentra la singularidad, que aquí algunos ejemplos podrían ser un diario personal o una carta. La pluralidad, que pueden ser géneros como el debate o la mesa redonda, donde son varios enunciadores y se presenta un diálogo, una interacción entre ellos. El segundo punto, la singularidad, vienen los géneros que solo admiten un tipo de enunciador, ya sea singular o plural, como una receta de cocina o una noticia. En los géneros plurales, pues son múltiples enunciadores que tienen diferentes perspectivas y voces. Por ejemplo, un foro, una discusión en clase. Y por último, el tercer punto, la habilidad. Los géneros permeables permiten la adaptación e incorporación de elementos de otros géneros, creando combinaciones y fusiones. Por ejemplo, un artículo de opinión, un poema también. En los géneros cerrados, pues son más rígidos y resistentes a la incorporación de elementos externos, mantienen una estructura y características. Aquí un ejemplo podría ser un contrato legal o una fórmula matemática, pues siguen reglas específicas que limitan la libertad creativa. Muchas gracias. Em, También quisiera hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se relacionan los géneros discursivos con las habilidades lingüísticas y discursivas? Yo le puedo Pues contestar mira, esto. ok, Lo adelante. siento, doctor. ¿Gusta contestarlo yo? Bueno, ¿gusta contestarlo usted o lo contesto yo? Si quiere lo contesto yo. Adelante, doctor. Bueno, para dominar un género discursivo es necesario tener un buen manejo de las habilidades lingüísticas y discursivas. Por ejemplo, para poder participar en una conversación informal es necesario como tomar turnos, escuchar activamente y utilizar un lenguaje adecuado en el contexto. Muy bien. Me imagino que evaluar el desarrollo de las habilidades lingüísticas y discursivas es una tarea muy compleja. ¿Me podrían decir qué instrumentos se pueden utilizar para evaluar dichas habilidades de manera efectiva? Claro, existen diferentes instrumentos de evaluación que se pueden utilizar para evaluar las habilidades lingüísticas y discursivas, como por ejemplo las pruebas orales, las pruebas escritas y las observaciones. Y es muy importante elegir el instrumento adecuado en función del contexto y los objetivos de la evaluación. Muchas gracias. Y por ejemplo, ¿qué aspectos específicos se evalúan en cada tipo de prueba? Esta ahora sí se la puedo contestar yo. En las pruebas orales, aquí se evalúa la fluidez, la pronunciación, la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción oral. Mientras tanto, en las pruebas escritas, aquí se evalúa la gramática, ortografía, la puntuación, el vocabulario y la comprensión lectora. Y en las observaciones, aquí se evalúa la participación en clase, la interacción con los compañeros y el uso del lenguaje en diferentes contextos. Muchas gracias. Es todo por hoy. Quiero agradecer a los doctores por brindar su tiempo y este espacio para responder las preguntas que se generaron el día de hoy. En definitiva, comprender el lenguaje y sus diferentes dimensiones nos permite mejorar nuestra comunicación, fortalecer nuestras habilidades cognitivas y ampliar posibilidades de aprendizaje y conocimiento. Hoy descubrimos los marcos teóricos que sustentan el desarrollo de las habilidades lingüísticas, analizamos las características que distinguen el lenguaje oral del escrito y desciframos el fascinante mundo de los géneros discursivos. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a usted, Muchas gracias. Gracias por Gracias por la invitarme. invitación. Muy bien. Invitamos a nuestros oyentes a seguir explorando el fascinante mundo del lenguaje y a descubrir las múltiples formas en que este nos conecta con el mundo que nos rodea.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hablando Ando.